bendiga, un gusto saludarles, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar esta semana compartiendo la palabra de Dios y vamos a agradecerle primeramente porque ha tenido misericordia de nosotros para llevarnos hasta este día y seguir compartiendo esta palabra que puede ayudar en todo momento. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios bendito, por todo lo que haces en nosotros, por todas y cada una de las muestras de misericordia que tienes a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestras familias. Gracias por seguirnos permitiendo conocerte y por ayudarnos a tener siempre esa idea de lo que tú estás solicitando para nosotros. Te pido que nos ayudes el día de hoy a tener esa comprensión, a realizar las cosas conforme a tu voluntad, a ser entendidos y a ser hacedores de tu palabra y no nos quedemos solamente en una escucha, en una lectura, que sea un estilo de vida, una forma de ser, que sea algo que llevemos en el corazón y que nos consideres para que el Espíritu Santo more en nuestro interior. Muchas gracias te doy hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 49, versículo 1. Salmo capítulo 49, versículo 1. Y esta es una palabra fuerte. Y claro, hay diferentes tipos de intensidades con los que la palabra de Dios va indicando las cuestiones, pero esta ocasión en el capítulo que tenemos para analizar el día de hoy, el capítulo 49, nos damos cuenta que son palabras mayores en muchos sentidos y ahorita vamos a ver por qué es la situación de esa manera. Dice así, Salmos capítulo 49, versículo 1. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Antes de comenzar a continuar, o antes de seguir con esta palabra, vamos a darnos cuenta que Dios no hace acepción de personas, como lo dice su palabra. Quienes tienen muchos recursos o quienes carecen de recursos son, en primera, creación suya, y en segunda, si Él los considera hijos suyos también. Esa es una cuestión que va más allá de los recursos que se tienen. No hay otra situación que los pueda distinguir sino la parte interna, el corazón, que tanto es una persona enfocada a Dios, quién es hijo de Dios, quién no lo es. Todas estas cuestiones son las que primeramente Dios mira. Y obviamente Dios permite que sea de una manera o de otra. En la cuestión de los recursos, en la cuestión de la salud, pueden algunas personas tener mejor salud que otras. Pueden otras personas tener alguna condición crónica. Entonces, Dios define con un propósito todas estas situaciones. Pero aquí lo que está diciendo es que juntamente la palabra que se va a escuchar o la que se va a mencionar es para todas las personas. Y dice el número 3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Si Dios está pidiendo que le escuchen a todas las personas, ricos, pobres, y les está diciendo, no solo ricos y pobres, les está diciendo
también dirigir la palabra en la cuestión de cadena de mando. Quienes gozan de los recursos, sí, pero tienen cierto poder. Y quienes están del otro lado y tienen carencias en esta cuestión de igual manera. Y bueno, continuamos. Le solicita atención para mencionar que la palabra de Dios está hablando sabiduría. Y el pensamiento, inteligencia, pensamiento del corazón. En este caso hay que recordar, si Dios es espíritu, está haciendo una metáfora como si fuera humano para que podamos comprender lo que se va a decir. Es desde el interior. 4. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Y bueno, aquí vamos bien. Lo que se señala entonces es la palabra de Dios. Dios habla, nosotros escuchamos y tenemos que obedecer. Eso es muy importante. No hay palabra que tenga o merezca ser desobedecida en lo que está mencionando Dios, lo que hace mención. Tenemos que buscar la manera de cumplir en todos los puntos sin evitar alguno solo. Y obviamente vamos a caer porque tenemos naturaleza humana caída y pecaminosa, pero una cosa es hacerlo deliberadamente, decir, de todas maneras, todos pecan y no me va a pasar nada porque ya pequé como 20 veces y sigo igual. Y soy hijo de Dios porque me va bien. No es lo mismo decir eso a decir, perdóname Dios porque he pecado, porque por más que lo intento no puedo estar sin ti, porque tengo que estar siempre en comunión contigo, en conexión constante. Tengo que estar siempre unido contigo. Y esto incluye tu palabra, tu enseñanza, todo lo que transmites. Entonces, son cuestiones diferentes. Pero aquí tenemos que escuchar y actuar. Es lo que dice. 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la llevamos a la práctica, no debemos de tener miedo, temor, terror, pavor de esas personas que buscan nuestra destrucción. Hay que recordar, no tenemos enemigos los cristianos, pero hay gente que nos busca hacer daño a costa de lo que sea. Puede ser por nuestra fe, puede ser por nuestro trabajo, puede ser por nuestra manera de pensar, puede ser por cualquier cosa. Incluso puede ser porque hay algo que nosotros tenemos y que ellos quisiesen en ese momento tener. Pero la cuestión es negativa en todas estas situaciones. 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Y como estábamos comentando hace unas semanas, gente que piensa, en primera se cree dueña del mundo. Y hay que recordar que el dueño del mundo es Dios. Esa es una. 2. Gente que acumula como si fuera a vivir para siempre en este planeta. Cuando se acumula mucho recurso sin gastar, sin aprovechar,
pueden pasar varias cosas. En primera, devaluarse. Y nosotros sabemos cómo es la inflación constante y el cambio de moneda va teniendo sus movimientos, sus variaciones, y muchas de estas veces es negativo. La moneda sube, más bien otras monedas suben y se deprecia la moneda nacional. Y entonces este tipo de cuestiones empiezan a generar pues, menos estabilidad económica. Pero bueno, esa es una cuestión negativa de la acumulación de riquezas. Otra cuestión negativa es cuando una persona acumula riquezas sin gastar, y la misma palabra de Dios lo dice. Otra, en su ausencia va a gastarse todo. Y se lo puede gastar en cualquier cosa porque posiblemente no tiene bien pensado lo que le costó a la otra persona el gasto. Y va a hacérsele fácil. Si fue fácil adquirirlo, también fue fácil gastarlo en este caso, en esta situación. O peor aún, cuando se adquiere con dificultad, es decir, tenemos muchas familias que tienen problemas por alguna herencia, por algún legado, por algo que deja obviamente una persona que fallece en su momento. Siempre lo ideal es elaborar el testamento para que quede todo claro, porque si no se queda, y experiencias personales así lo han determinado, cualquier cosa puede pasar y prácticamente la persona más abusiva puede quedarse con las cosas. Y digo puede, no es en todos los casos, no generalizo tampoco. Pero bueno, hay muchas cuestiones dañinas en este trabajo de acumulación de riquezas. Y sí, tenemos que ahorrar, pero no se trata de acumular tampoco. No es lo mismo ahorrar que acumular, porque ahorrar en su momento empieza a generar un gasto y se va manifestando dicha situación en cierta medida en otras cuestiones. Por ejemplo, se puede ahorrar para un terreno, para un auto, para una casa. Pero si se trata de acumular, quiere decir que posiblemente eso no se gaste en la vida de la persona que lo está realizando. Y la misma persona no sabe ni en qué momento lo va a gastar, ni en qué lo puede gastar. Y obviamente estos son ejemplos. Repito, no es generalidad. No estoy generalizando. Pero bueno, ¿esto a qué nos lleva con la palabra? Que por más riquezas que se acumulen, eso no te va a llevar al cielo. Y tenemos aquí cuestiones, por ejemplo, sectas, tenemos iglesias, movimientos, como se les pueda llamar, en las que el centro de todo es el dinero, no es Dios. Incluso condicionando a los creyentes, no creyentes en Dios, sino creyentes en las personas que administran esos centros, condicionándolos a que si no dan, por ejemplo, el primer sueldo del año, la primera quincena del año o la primera semana, dependiendo de cómo les paguen, pueden pasar la eternidad en el infierno. Cuando sí van a pasar la eternidad en el infierno, no por evitar dar a este tipo de personas lobos rapaces, como dice la palabra, no por evitar darles el dinero, sino por seguir a ese tipo de personas creyendo que es la verdad. Y todo esto es diferente. Pero bueno, lo importante de aquí es saber que ni todas las riquezas que se acumulen
pueden llevarte al paraíso, a esa eternidad gloriosa con Dios. Ni todas las riquezas. No puedes comprar con dinero tu salvación. Y tampoco con acciones. Por más veces que salves al mundo, por más veces que acabes con el hambre de naciones, si no es por Cristo, no vas a llegar con Él. Por eso siempre lo comento. Es importante arrepentirse de todos tus pecados, creer en Cristo, obedecerle y seguirle, tomar tu cruz y seguirle. Entonces, ni por otra persona puedes pagar salvación, ni con tus acciones, ni con tu dinero, ni con nada. Y mucho menos por ti. 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás. Es invaluable el estar en el paraíso, en la eternidad gloriosa con Dios. No tiene precio y nunca ni toda la riqueza del mundo puede salvar a una persona, ni todas las buenas acciones. Si alguien dice, por ejemplo, vamos a ponernos de acuerdo para que una persona se vaya al cielo y vamos a hacer todos una buena acción al mismo tiempo. Eso no funciona. Y obviamente, y aquí vienen fibras sensibles, cuando hacen misas y cuando hacen reuniones para orar o para pedir o para dedicar a un alma o a una persona, eso no sirve de nada, porque ya está definido. Al morir, la persona ya está definida para dónde va. Si una persona va al infierno por más ceremonias que le hagan, de cualquier tipo, eso no lo va a llevar al cielo. Porque lo mismo, yo no puedo pagar con misas la salvación de otra persona. Entonces, por más cosas que yo haga, no voy a salvar. Y esto incluye la parte de las celebraciones, como aquí en México, Día de Muertos. No entiendo por qué las personas creen que pues sigue teniendo esa tradición y la combinan con la parte de la religión. Piensan que pues ese día, incluso algunos es el único día que recuerdan a las personas difuntas, no puede ser. Sí podemos recordar, no podemos estar haciendo acciones para que se salven las personas difuntas porque ya está definido, repito. Pero lo combinan incluso hasta mal, o sea, no saben lo que están haciendo. Es la parte de los rituales, eso es brujería. Que los caminos, que las velas, o sea, por más velas, por más reuniones, por más caminos que pongas, eso no va a servir para la persona y la persona ya está en otro lugar y no va a regresar. Eso lo dice la palabra. Y si estás haciendo otra cosa diferente a esto, quiere decir que no crees en la palabra de Dios o que lo crees a tu conveniencia nada más para lo que te sirva. Que nada más la estás aplicando a tu antojo en a los puntos que más bonitos suenen y los de arrepentimiento, esos los dejas a un lado. Entonces hay que tener muy en cuenta qué es lo que se está haciendo este día. Y sí, y hay muchas personas que se burlan de otras porque dicen que eso es del diablo y toda esta cuestión. Pero hay que recordar, el diablo no peca por nosotros, nosotros estamos pecando. Y eso se va a nuestra propia cuenta. El diablo pone las tentaciones, nosotros caemos en la medida de la fortaleza espiritual que tengamos y si estamos fuertes no caemos.
Pero a lo que quiero llegar es que nunca, ninguna acción, y está en la palabra, y lo acabamos de leer, va a pagar por otra persona. Porque eso quiere decir que consideran las personas que hacen este tipo de cosas que los actos son los que llevan al cielo, que la salvación es por obras. Y entonces tenemos un cúmulo de cosas que pueden pensar erróneas de todas estas cuestiones. Tenemos desde las más básicas, gente que ya no está con nosotros, pero que cuando estuvo con nosotros nos hizo mucho daño y tenía toda la maldad posible. Pero nosotros de alguna manera pensamos que era una persona muy buena. Y hay que recordar que ningún ser humano es bueno. Ninguno. Es tomado como bueno por el sacrificio de Cristo para las personas que creen en Él, que están con Él y que Él está con ellas. Entonces, esa es la única cuestión de la salvación. Si haces diferentes cosas, reitero, para que las personas estén mejor en donde se encuentren, obviamente quienes fallecen, son cuestiones que puedes caer en brujería, en hechicería, en darle poder a los objetos y obviamente creer que la salvación es por obras. Por eso no se pueden hacer, de acuerdo a la palabra de Dios, no se pueden hacer cuestiones religiosas a favor de una persona fallecida. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, podemos mencionar a la historia de Lázaro. No Lázaro, el que Cristo dijo que se levante, sino estamos refiriéndonos a otra persona que, de acuerdo con los analistas, es una historia verídica y no es una parábola de Cristo, porque en las parábolas no se mencionan nombres y en esta historia sí se menciona que es Lázaro. Y entonces, esta historia, yo les invito también a que la puedan consultar, hace referencia a que hay personas en un lugar malo después de la vida y que le están pidiendo a él que ore, que haya alguna manera de poderlos jalar para el lado tranquilo, el lado agradable, el lado bueno. Y entonces no se puede. A final de cuentas no se puede. Y también le piden, pues entonces avisa a los demás que aquí está feo. Y nosotros podemos pensar, es el infierno, ok. Y entonces, que, por ejemplo, familiares que no creyeron en Cristo y que digan, oye, el infierno está horrible, sácanos de aquí. Como humano, ¿qué autoridad tenemos? Ni aquí en la tierra, ni después de la vida podemos hacer eso. Con ningún ritual, ni misas, ni reuniones, ni velas, ni nada. Número 2. Y sí, bueno, antes paréntesis, sí van a decir a lo mejor en defensa de este tipo de prácticas que no es para que se vayan al cielo, sino para visitarnos, para que se alimenten y no sé, muchas otras cuestiones pueden decir en defensa, pero no aplica. No aplica porque después de la vida somos espíritu y no hay ese tipo de alimentación, obviamente es una creencia. Lo más curioso es que sabemos que son cuestiones de creencias antiguas, pero las seguimos practicando como si fueran de a de veras. Y sí,
los consideran patrimonio, les consideran cuestiones más, no sé, culturales, y que si uno las ignora puede pues, ser señalado, puede ser bloqueado, puede ser insultado. Pero lo importante es aquí que ningún tipo de creencia de esa magnitud puede llevarte a ti o a tus seres queridos que hayan fallecido o todavía no, porque todos tenemos que ir a algún lugar al final de la vida. Ningún tipo de persona puede hacer algo por otra ya fallecida. Esa es la cuestión. Y no solo te mantienen en la ignorancia, sino te pueden llevar a la perdición eterna, este tipo de creencias. Es decir, por ignorar lo que es la palabra de Dios y lo que dice la palabra, eso también te puede costar caro. Y bueno, eso es a lo que quiero llegar. Si quieres hacer algo por alguien, que no sea después de la vida, que no sea que la ofrenda, que la visita. Los panteones son tumbas vacías, solo son restos físicos, pero el alma está en el cielo o en el infierno, así como coloquialmente le podemos llamar. Ya no hay nadie en estos lugares. Y eso es más importante porque determina que si quieres hacer algo por una persona, tienes que hacerlo mientras esté en vida. Si quieres ayudarle a que vaya con Dios al momento de morir, tienes que predicarle, tienes que llamarle al arrepentimiento, tienes que llamarle a seguir a Cristo, a congregarse, a orar, a ayunar, a todo lo que es una vida de Cristo, y abstenerse de estar pecando, que deje el alcohol, que deje las mujeres, que deje la fiesta, que deje las mentiras, las apuestas, todo. Entonces, si vas a hacer algo por alguien, hazlo mientras esté en vida o esté con vida la persona. Vamos a hablar para concluir. Muchas gracias, Dios, por esta palabra de enseñanza que nos tienes. Gracias por esta palabra tan fuerte que nos está determinando muchas cosas que nosotros creemos. Esas prácticas quedan atrás. Ayúdanos a que de ninguna manera, ni de esta ni de otras muchas, estemos practicando, incurriendo cuestiones en hechicería, en brujería, en cuestiones de ningún tipo. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a honrarte como dice tu palabra, y no solo aplicar tu palabra a nuestra conveniencia y darle la interpretación que nosotros queramos cuando queramos. No solo pensar en los pecados cuando nos los aplican a nosotros, sino también cuando nosotros los aplicamos a alguien más. Porque si reflexionamos de ese tipo de cuestiones, cuando le estamos haciendo daño a otra persona, eso también es amar al prójimo. Y cuando dejamos de hacer ese tipo de cuestiones que dañan a los demás, estamos demostrando que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y no solo a nuestros seres queridos y amados, sino a todo el prójimo, incluyendo los enemigos. Ayúdanos a comprender que no todo en la vida son riquezas, no todo en la vida son acciones y rituales, no determina nada, sino la fe, el corazón, la elección que tú haces, el Espíritu Santo, y seguirte, Cristo, en este camino tan estrecho para llegar a Dios Padre. Muchas gracias por todo. Te pido por la salud, por la tranquilidad, por la paz de las personas. Te pido que nos ayudes a comprender siempre tu voluntad, por qué pasan las cosas,
pero que vivamos siempre de acuerdo a tu palabra. Bendice nuestros trabajos, nuestra salud, nuestras familias. Líbranos de todos los problemas que tengamos o ayúdanos. Danos las herramientas para combatirlos, para arreglarlos, para solucionarlos de la manera que tenga que ser. Pero bríndanos esas herramientas, te lo ruego. Y te doy gracias por este momento y por todo lo que haces en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde y seguimos compartiendo la próxima semana la palabra suya. Hasta luego.